Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. Por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. En la política hay dos tipos de funcionarios. Están los que se bajan cuando el barco se hunde y están los que se acomodan en primera clase mientras el agua les llega a la cintura. Acá en la provincia de Corrientes, y no es la única provincia, empezaron a bajarse varios funcionarios del gobierno actual, porque argumentan que ya no le encuentran sentido seguir, que el proyecto se desconectó de la gente y que ya no hay rumbo y también que se perdió la mística. Suena bastante digno, ¿no? Pero también suena oportuno, porque es año electoral, el gobierno actual está en picada y hay que salir a tiempo para no quedar pegados, ¿no? Se bajan para subirse a otra cosa. A veces a una banca, a veces a alguna consultora, a veces simplemente a un silencio estratégico. Porque cuando el poder deja de dar réditos, algunos descubren sus principios. Y en el otro extremo está Patricia Bullrich. Ella no se baja nunca. Ella cambia de barco, cambia de capitán también, pero siempre navega. A veces con vientos de izquierda, a veces con vientos liberales, y otras veces con huracanes de derecha. Pero ella sigue firme. El país cambia, las crisis se suceden, los discursos se reinventan y Patricia siempre consigue una silla en la mesa del poder. Entonces, mientras unos dicen me voy porque ya no tiene sentido, otros se quedan y dicen yo siempre estuve y voy a estar acá. Y esa es la gente. Esa que nunca se baja del barco y sigue remando. Remando con inflación, remando con ajustes, con funcionarios ausentes y con dirigentes que solo aparecen cuando hay un micrófono. Tal vez el problema no es que se bajen. Tal vez el problema es que se suben sin saber a dónde van y después nos dejan a todos navegando a la deriva. Bienvenidos. Actually wanna die, no matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. best of friends, and we
Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Miércoles 7 de mayo comenzamos una nueva emisión de CR Podcast, acá desde Chavarría Corrientes, para contarles algunas de las noticias más importantes que creemos nosotros que están circulando en estos momentos en los portales de nuestra región. Comenzamos con una información política. El diputado Horacio Pozo anuncia la ruptura de Encuentro Liberal con la alianza gobernante Vamos Corrientes, citando desacuerdos sobre prioridades de gestión y un alejamiento del gobierno provincial de las necesidades de la sociedad. La ruptura se produce en un año electoral, anticipando una reconfiguración del escenario político provincial. ELI, que se define, Encuentro Liberal, se define como un partido defensor de la libertad individual y la expresión política. Este espacio anunció la creación de una nueva alianza con la participación de reconocidas figuras políticas de la provincia. Horacio Pozo enfatizó el amplio apoyo popular que, según él, recibe ELI debido a la insatisfacción generalizada con el gobierno actual. Bueno, seguimos con más información. También acá dice el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció en su cuenta de X la inauguración de la central térmica San Alonso en Virasoro, una inversión de $120 millones que aumentará la generación de energía renovable en la provincia y beneficiará a 200.000 hogares. Bien, seguimos con el resumen. Otra información política, dice un nuevo frente político se lanzará en Corrientes para competir en las elecciones provinciales, ofreciendo una alternativa al actual gobierno radical y al candidato Javier Milei. Este frente político se lanzará en la ciudad de Corrientes este jueves a las 17 horas en la Plaza Perón. Este frente está impulsado por el Partido Comunista, otro que se llama Convocatoria Popular y Somos Barrios de Pie. Busca competir en las próximas elecciones provinciales ofreciendo una alternativa a los 25 años de gobierno radical y a la figura de Javier Milei. A quien critican, al gobierno nacional, por su modelo de saqueo y represión. El comunicado de lanzamiento afirma la necesidad de un cambio real para la provincia y convoca a todos los sectores que deseen sumarse a este proyecto. Bueno, a ver si tenemos el nombre de los integrantes. Bueno, el objetivo principal del nuevo frente es ofrecer una opción para los correntinos que buscan un cambio político significativo. Se presentan como una alternativa al status quo, prometiendo un futuro mejor para la provincia. Bueno, estas elecciones en Corrientes definirán no solo el nuevo gobernador que sucederá a Gustavo Valdés, sino también a diputados, senadores, intendentes y concejales. Bien, seguimos con más noticias. Otra de Corrientes. El Senado de Corrientes exige al Poder Ejecutivo la remisión de las cuentas de inversión, las cuales llevan 11 meses sin ser presentadas. Esto está generando preocupación por la transparencia y el cumplimiento legal. El incumplimiento del Ejecutivo en enviar las cuentas viola tanto la Constitución provincial como la Ley de Administración Financiera, lo que añade gravedad a la situación. El proyecto de resolución presentado por el Partido Justicialista busca presionar al Ejecutivo para que se cumpla estas obligaciones legales y se espera que sea tratado en el Senado en los próximos días. Bien, seguimos con más información. Cónclave en Vamos Corrientes, definición de la alianza y fecha de las elecciones. Vamos Corrientes, el espacio político del gobernador, se reunirá el viernes 9 de mayo para definir la composición de su alianza electoral
y posiblemente la fecha de las elecciones provinciales. Se especula que el encuentro, que podría tener el formato de un meeting en el Club San Martín, también servirá para anunciar la fecha de los comicios en la provincia. Los operadores políticos del gobierno provincial apuntan a un domingo de agosto, lo que implica que el llamado a elecciones deberá emitirse antes de que finalice el mes de mayo. Bien, seguimos con más noticias. Esta información dice: el gobierno de Corrientes oficializó un pago de más de 3.000 millones de pesos en subsidios al transporte público destinados a cubrir costos operativos y evitar posibles paros. Esta significativa inversión en subsidios contrasta con las denuncias realizadas el año pasado por las empresas de transportes, quienes alertaron sobre la reducción de los aportes tanto a nivel nacional como provincial, dificultando la operatividad del servicio. Este pago, por lo tanto, representa una respuesta gubernamental a las presiones y necesidades del sector, buscando asegurar la continuidad del servicio esencial de transporte público en nuestra provincia. Bien, seguimos con más información. El Instituto de la Yerba Mate derogó la resolución 170/2021, eliminando el límite de 5 hectáreas anuales por productor. Ahora la plantación es libre, en línea con la política de regulación del gobierno nacional. Esta medida busca fomentar el crecimiento del sector yerbatero, eliminando trabas que protegían a los pequeños productores. Sin embargo, desde Misiones hay preocupación de que beneficie a grandes empresas y perjudique a los productores más pequeños. El ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, celebró la decisión como un paso para eliminar las restricciones al crecimiento. Bueno, y acá una última información. El intendente de Caacatí, Jorge Mesa, alerta sobre una significativa disminución en los ingresos coparticipables de los municipios de Corrientes, anticipando una caída del 30% en abril para su localidad y una disminución en la recaudación propia. Además de la caída de la coparticipación, Mesa señaló una disminución simultánea en la recaudación propia de Caacatí, agravando aún más la situación económica del municipio. Denuncia que la falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos y el desarrollo de proyectos locales. También dice esta preocupante situación. El intendente ya ha alertado al gobernador de la provincia sobre la urgencia de encontrar soluciones para mitigar el impacto de esta crisis financiera en los municipios correntinos. Se espera que en las próximas horas se conozcan los datos definitivos de la caída de la coparticipación y se tomen medidas al respecto. Bien, ahí estaba entonces el resumen de las noticias de nuestra provincia, de las que creemos nosotros que son las más importantes, que están circulando en estos momentos en los portales digitales, y se la contamos a modo de resumen. Los invitamos también a que se sumen a nuestros canales de YouTube, de TikTok, de Spotify, de Twitter, que se suscriban. De esta manera nos darían una gran mano para que nosotros sigamos generando este espacio donde podamos hacer un resumen diario de las noticias y darle un enfoque desde nuestra óptica de los acontecimientos de nuestra provincia y a nivel nacional, ¿no? Seguimos con más información. El Senado argentino aprobó la ley de ficha limpia que impide a personas con condenas por corrupción ser candidatos a cargos públicos, a pesar de la fuerte oposición del kirchnerismo, que la considera una maniobra para proscribir a Cristina Kirchner. La aprobación de ficha limpia se presenta como una victoria para los sectores que impulsan la transparencia y el combate a la corrupción, mientras que el kirchnerismo la considera un ataque a la democracia y a sus referentes políticos. El futuro judicial y político de la ley y este posible impacto en las próximas elecciones quedará por verse. Seguimos con más información. Dice, el 72% de las nuevas jubilaciones en Argentina
durante el primer trimestre incluyó moratorias, generando un debate en el Congreso sobre la necesidad de reformas al sistema previsional ante la alta informalidad laboral. El debate se centra en la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema previsional y la necesidad de alcanzar una jubilación digna para todos los ciudadanos. Expertos advierten sobre los riesgos de soluciones transitorias como las moratorias sin abordar los problemas estructurales del mercado laboral. La situación actual muestra que a 2 décadas de la primera moratoria, 2/3 de los jubilados en curso dependen de estos planes, evidenciando la urgencia de una reforma integral del sistema. Bueno, y hablando de jubilaciones, de jubilados, hoy miércoles en la marcha que hacen los jubilados frente al Congreso, se produjeron nuevamente incidentes que resultaron con la detención de un excombatiente de Malvinas y la demora del padre Paco, quien sufrió heridas durante la represión policial. La policía justificó su accionar con el argumento de que se buscaba mantener el orden y cumplir con el protocolo antipiquetes, utilizando gases lacrimógenos y golpes de escudo para dispersar a los manifestantes. Bueno, se está haciendo costumbre nuevamente estos modos de la policía, ¿no? De evitar que la gente se junte a manifestar por una situación que es muy noble, el reclamo que están haciendo los jubilados, pero bueno. Seguimos con más información. Dice: 6 miembros de la Armada Argentina fueron procesados por agredir brutalmente a una marinera durante un entrenamiento, incluyendo violencia de género y abuso de autoridad. La jueza Arroyo Salgado enfatizó la gravedad de los hechos, destacando la violencia institucional y de género ejercida por superiores jerárquicos. Bueno, consideró también que la agresión evidencia una preocupante brecha entre las prácticas de la Armada y las normativas de derechos humanos. Bueno, una lamentable noticia entonces, que esté pasando también esto dentro de las fuerzas nacionales, ¿no? Una noticia política, dice: Mauricio Macri critica duramente a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por priorizar el poder sobre el proyecto, mientras lanza indirectas a Milei sobre los límites del poder en democracia. Además de sus críticas a Bullrich y Larreta, Macri lanzó indirectas a Javier Milei, alertando sobre los límites del poder en una democracia y cuestionando el estilo que tiene el presidente de confrontación permanente. Mauricio Macri revela una profunda división dentro del espacio político que alguna vez lideró, con fuertes críticas a sus excompañeros y una advertencia velada sobre los riesgos del populismo y la confrontación exacerbada. Bien, y acá una buena noticia, habla de el fotógrafo Pablo Grillo, herido por un disparo de gas lacrimógeno durante la represión del 12 de marzo, dio su primer paseo por el hospital tras 55 días de recuperación, mostrando una mejoría significativa luego de una exitosa cirugía. Su caso sigue siendo emblemático en la lucha por justicia. Esto se dio en un contexto de protesta donde la fuerza policial reprimió brutalmente. Bueno, seguimos con más información, ahora con una noticia política donde habla del vocero presidencial, Manuel Adorni. Utiliza los recursos públicos para impulsar su propia campaña política, mostrando una flagrante contradicción con el discurso de austeridad del gobierno del cual forma parte, ¿no? La situación se agrava con la inclusión de una influencer de La Libertad Avanza en la comitiva oficial
al funeral del Papa Francisco, con todos los gastos cubiertos por el Estado. Bueno, ¿qué tal? Más información, dice Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, promete profundas reformas laborales, educativas y de tierras si su partido triunfa en octubre, invitando a los empresarios a ser socios de la motosierra para impulsarlas. ¿Qué tal, Bien, seguimos con más información. El Senado argentino rechazó la interpelación a Luis Caputo y Karina Milei, figuras clave en el escándalo Libra, a pesar de las acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia. La oposición argumentó la necesidad de explicaciones sobre su rol en el caso. Bueno, seguimos con más información. El primer día, está hablando el mundo de este tema. El primer día del cónclave para elegir al nuevo Papa culminó sin un resultado, con la emisión de una fumata negra que indica la falta de consenso entre los cardenales. Las votaciones, por supuesto, continuarán. Estas fueron algunas de las noticias más importantes que están circulando en los medios digitales, en los portales digitales, y le hicimos un breve resumen desde nuestra perspectiva. Les agradecemos por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Somos CR Podcast. Bienvenidos. Mate y carpincho junto a la plaza General Paz, donde el tiempo abraza.